El motivo de este documental es hablar un poco sobre la vida del filósofo Jürgen Habermas, también hablar sobre sus obras y un poquito respecto a la educación. Bueno, él nació en Alemania en 1929, fue sociólogo y filósofo representante de la Escuela de Frankfurt. Él, como representante de la Escuela Frankfurt, pertenece a la teoría crítica que busca entender la relación entre la estructura social y el lenguaje. También busca el mejoramiento de la existencia humana por medio de la comprensión de condiciones sociopolíticas y llegar así a la comprensión de uno mismo. El fin u objetivo de esta teoría es el autoconocimiento de la persona. Ahora hablando respecto a la educación, él sugiere o sugería una estructura de una agenda educativa que incluya su propia metodología y acciones críticas, así como la investigación para poder actuar. Por otro lado, también Habermas mencionaba 8 principios que pueden ser aplicados dentro del salón respecto a la teoría del conocimiento. 1. Comprensión y trabajo en equipo. 2. Discusión basada en el trabajo. 3. Autonomía, experiencia y aprendizaje reflexivo. 4. Negociación del aprendizaje. 5. Comunicación asertiva a la hora de llegar el proceso de enseñanza de manera que el estudiante pueda ser partícipe de un diálogo, permita el desarrollo del conocimiento y sobre todo que sea comprensible. 6. Realizar actividades de solución de problemas. 7. Fomentar la participación lingüística del estudiante. 8. Los profesores que deben actuar como promotores intelectuales que aprobaban la aplicación de la teoría crítica y que desarrollen el pensamiento crítico en el alumno. El fin educativo era el incremento de la comunicación y discurso educativo, ideología crítica de la educación y práctica pedagógica y curricular. Un ejemplo de ello puede ser el aprendizaje cooperativo y colaborativo del desarrollo de habilidades en la resolución de problemas por parte de los alumnos, justicia y equidad educativa y sobre todo el desarrollo de la comunicación interactiva en la educación del alumno. Bueno, ahora entrando a las obras principales del filósofo, vamos a platicarles cuáles fueron nuestras impresiones y qué nos gustó de sus obras al momento de leerlas. A continuación, mi compañera Mariana les va a platicar sobre sus experiencias del libro. Bueno, yo elegí esta obra de Jürgen que es llamada Conciencia y Acción Comunicativa porque me pareció muy interesante. Y bueno, él dice que basa objetivos fundamentales en 3 pretensiones importantes. La primera era crear una idea lógica más allá de los principios que una persona pueda tener, independientemente si tiene una filosofía, una creencia, ya sea social, ya sea religiosa, ya sea de gobierno en respecto a la educación, que ahora se viva. Otra parte era construir una nueva visión de la sociedad en las diferentes perspectivas, añadiendo unos modelos. Bueno, uno era estar bajo un sistema y el otro tener libertad. Él lo llamaba mundo de la vida. El tercero era fomentar una hipótesis crítica de la vida. Pues en la actualidad existen muchas problemáticas y él pensaba que esas problemáticas podían tener una solución, podía la gente entender el porqué de las cosas, el por qué se dan y indagar una respuesta o simplemente darle una aceptación.
Decía que el desarrollo moral significaba reconstruir y resaltar ideas, pensamientos que a la gente se pueda surgir para resolver mejor que antes la misma clase de problemas. Antes habían problemas, pero ahora existen diversas problemáticas que muchas veces no son aceptadas, y él decía que si antes existían problemas y se podían resolver, que no había ningún problema que ahora, o algo que impedía que ahora también se resuelvan. Él comenta que una persona por muchas etapas y el mismo ser se da cuenta de una evolución que él tiene en su manera de pensar. O sea, todas las personas pasamos por nuestra infancia, pasamos por nuestra niñez, nuestra adolescencia, y mientras más grandes somos, más grandes son nuestros pensamientos y diferente es nuestra manera, obviamente, de pensar. Y bueno, él decía que moral era fundamental para que la sociedad sea buena. También las acciones de nosotros, el pensar críticamente, el ser recíprocos con lo que hacemos. Obviamente no queremos que nos hagan las cosas que no nos gustan, pero tampoco podemos hacer lo que sea o lo que para nosotros sea cómodo si alguien más puede dañar o perjudicar. Bueno, él también establecía esa manera de pensar. Él cree que la acción de comunicarse era lo más importante para una sociedad, para que sea una verdadera comprensión. Para él esto era una real preocupación, porque la comunicación siempre es indispensable en todo momento para resolver nuestros problemas, para realmente dar a entender lo que deseamos en la vida. En la comunicación siempre está allá, siempre está de la mano con todo, para dar a conocer algo, etcétera. Para él, el que nos comuniquemos era que surge un cambio. Él planteó que el cambio sería desde luego significativo en el momento que nosotros nos comuniquemos de una manera de verdad correcta, teniendo esos tres elementos: la cultura, la sociedad y la personalidad. Con esto van estableciendo interacción, logrando la unión de la comunicación esperada. En su teoría presenta fundamentos comprensivos para explicar a la sociedad su interacción, para un trato recíproco, como antes lo mencionaba, entre los sujetos. Esto en la actualidad es usado para la comunicación, desde luego, y para el movimiento de masas, porque obviamente siempre estamos pendientes de lo que nuestra sociedad diga, en lo que está de moda, lo que está en tendencia. Entonces él decía que, bueno, el comunicarnos era importante, sin embargo, no siempre se hacía de la mejor manera. Las personas que están en televisión o en radio no siempre utilizan la comunicación como algo bueno, o sea, siempre lo van a manejar desde su beneficio, que es lo que él decía, que también la conciencia moral entra desde luego allá, por eso van de la mano, porque si no tengo una conciencia moral no puedo transmitir lo que realmente son las cosas, o realmente sí está bien. Y es lo que me pareció desde el libro muy interesante. A continuación, nuestra compañera Maribel les seguirá narrando de las obras de Jürgen. Textos y contextos de Jürgen Habermas. En uno de los temas que habla es de la metafísica y la teoría de la sociedad. Se decía que tenía una trascendencia desde dentro hacia el más acá. Es un título, uno de los trabajos de Habermas, recogidos en el presente
libro, en este que vamos a hablar, dice que esto consiste en una respuesta. Hablaba igual de unas preguntas, igual de objeciones de un grupo de teólogos. Este libro habla más que sí sobre la religión y principalmente sobre la metafísica. Habermas agrupa en 5 partes los trabajos recorridos en él. En las 2 primeras se habla de la metafísica y otra que se llama postmetafísica. Primero se habla de Husserl, es decir, del más sólido intento de contemporáneo de renovar, o sea, el contexto de una, por lo que entendí, de rehabilitación de la física trascendental. Esto es la tradición de la metafísica occidental. Esta parte habló algo así como que también de Platón, al idealismo de alemán pasado en Descartes. Igual hablaba del imperialismo inglés y de Kant. Después hablaba de Peirce, esto es de la novedad de frente a programas como el de Husserl, que presentaba las tradiciones contemporáneas de la filosofía, de lengua crítica y la moderna de la fisiología. En la segunda parte se decía que recogen trabajos en los que discuten las posiciones de Allende, por lo que entendí algo de la metafísica, y Allende la metafísica, que representan respectivamente la obra de Heidegger y la de Wittgenstein. Ambas tienen como resultado una destrucción de la metafísica. También decía que tras este primer bloque sobre la metafísica sigue un magnífico bloque formado por la tercera parte del libro, en el que se trata del presente y del inmediato pasado, de la crítica neohegeliana y de la religión y de la metafísica, o mejor, del presente y del inmediato pasado de la problemática de la crítica de los jóvenes hegelianos que habían hecho la religión de la metafísica. Por último, en las 2 partes siguientes, en las partes de 4 y 5 del libro, se trata de una discusión, por lo que hablaba un poquito de esto y planteaba en términos históricos acerca de la naturaleza, estructura y desenvolvimiento del medio que presentan las ciencias sociales, o sea, la teoría de la sociedad, más que nada. Nos hablaba un poco de la ciencia social, decía que se practica, o sea, esto consiste en una ciencia filosofante de la filosofía que por su temática tiene que incluir una teoría de la razón. Esto hace pretender que tiene que incluir una teoría de la razón y también de la filosofía. En una parte del libro, esto nos habla de la religión, metafísica y conciencia moderna del tiempo. Esto nos dice que debíamos de olvidarnos un poco de la propia idea de la modernidad, o sea, de lo que estamos viviendo ahora. Sería como un proyecto inadecuado. O sea, esto es decir, que a los problemas del presente solo se les pudiera hacer frente mediante proyecciones utópicas. Él manejaba esa palabra, dice, sobre un mantenimiento y reformulación, radicalización de los propios supuestos normativos del mundo moderno. O sea, que basarnos en esa modernidad que tenemos ahora, basarnos en nuestras propias normas, en nuestros propios hechos, en nuestras propias ideas. Bueno, seamos un poco realistas, que en la realidad, o sea, en nuestra conciencia moderna, abre más que nada un pensamiento, o sea, la modernidad hace que dejemos a un lado el pensamiento histórico, ¿no? En todos los sentidos, en espacio del público, en espacio político, en espacio de gobierno, etcétera. En otro subtítulo donde decía de nuevo sobre trascendencia y metafísica, él nos habla un poco de los verdaderos razonamientos que dependen de las verdaderas, ¿cómo les puedo decir?, necesarias o eternas. Como por ejemplo, él hablaba mucho de la lógica, de los números, de la geometría, que todo esto es una conexión entre las ideas que hacemos y nos guían hacia ellas, o sea, obtener un resultado, sacarnos una figura geométrica y ver que tiene 3 lados. O sea, él dice que por lógica tú ya sabes, bueno, que 3 lados es un triángulo, ¿no? Él relacionaba mucho esto, esa conexión. Esto es los cuales pertenecen al orden de las conexiones necesarias entre las ideas que nosotros tengamos. O sea, sumar una necesidad con otra
te lleva como a coincidirlas, a darles esa conexión. Aquí veo que él nos decía un ejemplo, que por ejemplo, si A, entonces A es igual a, o sea, no hay otro que digas A más E, no, es A, pues por lógica va a ser A, ese signo va a llegar. Yo les hablaré sobre el discurso filosófico de la modernidad. Bueno, este artículo trata sobre la discusión filosófica que ha tenido demasiados cambios en modas, estilos culturales, acontecimientos políticos y sociales, y que se ha vuelto una filosofía moderna. Teniendo en cuenta todos esos motivos, la teoría crítica de Habermas destaca por su originalidad en una. Él descreditó de las teorías universales de la razón y la que se ha extendido un juicio pesimista acerca de posibilidades de avanzar en la dirección indicada por la filosofía moderna. La modernidad es un proyecto inacabado, es el título del discurso pronunciado por Habermas en septiembre de 1980, con motivo de una recepción del premio Adorno. Como antes mencionado, Habermas pretendía aptar a la actual discusión filosófica sobre las posibilidades de supervivencia de la modernidad. Posteriormente, él decía que el concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acumulativos y que se esfuerzan mutuamente a la formación de capital y a la movilización de recursos, al desarrollo de las fuerzas productivas y al incremento de la productividad de trabajo, a la implementación de poderes políticos centralizados y desarrollo de identidades nacionales. En fin, era todo un cambio que había en un proceso, pasar de la posmodernidad a la modernidad. O sea que ellos no lo veían tan mal, pero sí como que en ciertos puntos sí afectaba el incremento en cambios de política, cultura, en la clase social y todo eso, porque teníamos que adaptarnos nosotros como personas a todo ese cambio que había y cuál era la importancia de saber con claridad qué es la modernidad y qué nos puede servir. En este libro también habla sobre dos elecciones. Nada más voy a mencionar 4, que era el derecho al individualismo, el derecho a la crítica y el derecho a la autonomía, y 4, el derecho a la autoconcepción del proceso histórico. En el 1, que era el derecho al individualismo, él decía que no existe en realidad ante la sociedad un derecho al individualismo, pero sin embargo nosotros como sociedad podemos forjar ese conocimiento y también compartir el derecho, y nosotros podemos inculcarlo en generación. El derecho a la crítica hablaba sobre aquello que debe tener vigencia a una sociedad, no puede ser impuesto sin más a los particulares, ni siquiera mediante estímulos de poder, con la estrategia de conseguir la obediencia obligatoria o en caso la aceptación de buena fe. Este es el caso de la solución que ha ofrecido al socialismo real. Ahí se entiende al partido como el representante de la razón en la historia, o se supone a una particular sin crítica, que en su individualidad llega a distanciarse de una autocrítica y adaptarse al estado de cosas. Esto para Habermas es algo así como un fuerte y peligroso racionalismo con el principio de la modernidad. Se implanta como criterio alimentador de la racionalización crítica a la cuestionabilidad crítica de todas estas exigencias normativas y científicas, así como de todos los principios estéticos.
El punto 3 hablaba sobre el derecho de la autonomía, que este principio está íntimamente ligado con los dos anteriores. Frente a las exigencias sistemáticas de carácter social, el individuo debe poder disponer de las oportunidades de la actualización que resultan a la crítica, que al fin y al cabo es su ejercicio, propone la responsabilidad de cada uno. Solo a partir de este concepto que se puede llegar a la delinear una dialéctica de la sociedad que implique una influencia recíproca de las instituciones de la acción de la particular. El 4, que es el derecho a la concepción del proceso histórico, conlleva a la modernidad que Habermas menciona que es una introducción que se remite a la formulación de Marx. Bueno, esto era lo que trataba el libro de la modernidad y espero que lo hayan entendido y comprendido, y ahora les voy a dejar con mi compañero Luis, que les va a hablar sobre su obra de Habermas. Bueno, yo les voy a hablar sobre mi libro y me tocó sobre el problema de legitimación en el capitalismo tardío. Nos habla mucho Jürgen Habermas en este libro sobre Carlos Marx y Max Weber, sobre sus pensamientos que ellos tenían. Él como que hace una revisión, en este caso, él entra a profundizar esos pensamientos que él tiene y como que da su punto de vista. Él tiende a pensar de una manera diferente, pero al mismo tiempo este libro se sentía, en mi caso lo sentí un poco difícil de entender, puesto que Habermas como que su forma de explicar de Habermas es muy complicada. Siendo un filósofo, pues no se esperaba más, ¿no? Este libro es muy, pues que tenemos que buscar muchas palabras que no entendemos para poder eh, comprender el libro. Pero lo poco que pude entender en este libro, pues fue que Habermas pues tiene un pensamiento de gran complejidad en el que pues converge principalmente la filosofía, la sociología y la ciencia política y la psicología. Su teoría de la acción comunicativa fundamentada en el ejercicio de la razón. Eh, Influye mucho en él lo que es eh, Marx y interés por mostrar los vínculos existentes entre el nivel institucional de la sociedad